Hola, bienvenidos a todos. Antes de comenzar, dime de dónde eres. Deja un comentario sobre lo que quieres que cubra en las historias. Y lo más importante, suscríbete para ayudarme a crecer. Y ahora comencemos. Era una de esas noches de octubre, donde la Ciudad de México se viste de lluvia y nostalgia. Las nubes cargadas se extendían como un manto gris sobre las avenidas iluminadas, y el aire olía a tierra mojada y esperanza. Claudia Herrera conducía su Mercedes-Benz plateado por la avenida Reforma, con las manos aferradas al volante como si fuera lo único que la mantuviera conectada a la realidad. A los 40 años, había construido un imperio empresarial que la convertía en una de las mujeres más poderosas del país. Pero esa noche, mientras la lluvia golpeaba su parabrisas, se sentía tan vulnerable como una niña perdida. Venía de otra junta de negocios interminable, otra cena de protocolo donde había sonreído educadamente mientras hombres en trajes caros hablaban de números y proyecciones. Su empresa, Herrera Construcciones, acababa de cerrar el contrato más grande de su historia, un desarrollo habitacional de lujo que le daría ganancias por millones de pesos. Debería estar celebrando, pero en lugar de eso, se sentía más vacía que nunca. Las luces de los edificios se difuminaban a través de las gotas de lluvia, creando un caleidoscopio de colores que la hipnotizaban. Claudia encendió la radio, buscando algo que la distrajera de sus pensamientos, pero cada canción parecía hablarle de cosas que había perdido, de oportunidades que había dejado pasar, de la soledad que la acompañaba cada noche al regresar a su mansión en Las Lomas. Hacía 15 años que vivía sola. 15 años desde que había decidido que era mejor no amar a nadie, no confiar en nadie, no permitir que nadie se acercara lo suficiente como para lastimar o ser lastimado. Había construido su fortuna ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, pero había pagado un precio muy alto. Había olvidado cómo ser humana. El motor del Mercedes comenzó a hacer ruidos extraños justo cuando pasaba frente al edificio Torres del Valle, un complejo habitacional de clase media que contrastaba con los rascacielos de cristal y acero que dominaban esa zona de la ciudad. Primero fue un pequeño traqueteo, luego un gemido metálico que se volvía más fuerte con cada segundo. No, murmuró Claudia, sintiendo cómo el auto perdía potencia. Hoy no, por favor, pero el Mercedes tenía otros planes. Con un último suspiro de protesta, el motor se detuvo completamente, dejando a Claudia varada en medio de la tormenta más fuerte que había visto en meses. Se quedó sentada por un momento, escuchando el repiqueteo de la lluvia sobre el techo del auto, sintiendo cómo la frustración se mezclaba con una extraña sensación de vulnerabilidad que no había experimentado en años. Su teléfono celular no tenía señal, y la idea de salir bajo esa lluvia torrencial en su traje de diseñador la hacía sentir ridícula. Fue entonces cuando vio una figura que se acercaba corriendo desde el edificio Torres del Valle. Era un hombre joven, de unos 30 años, que corría hacia ella con una chamarra azul marino empapada y una expresión de genuina preocupación en el rostro. Roberto Méndez había terminado su turno como conserje hacía apenas 20 minutos, pero había decidido quedarse un poco más para revisar que todas las puertas del edificio estuvieran bien cerradas. La tormenta había sido tan fuerte que quería asegurarse de que no hubiera goteras en el lobby. Era esa atención al detalle, esa preocupación genuina por los demás, lo que lo había convertido en el conserje favorito de todos los residentes. Cuando vio el Mercedes plateado detenido frente al edificio, con las luces de emergencia parpadeando, no dudó ni un segundo. Se puso su chamarra y salió corriendo bajo la lluvia, porque eso era lo que Roberto hacía, ayudar. Siempre había sido así, desde niño. Su madre solía decirle que tenía un corazón demasiado grande para su propio bien, y tal vez tenía razón. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó acercándose a la ventanilla del conductor. Su cabello castaño estaba completamente empapado, pero sus ojos cafés brillaban con una calidez que contrastaba con la frialdad de la noche. Claudia bajó la ventanilla apenas unos centímetros, lo suficiente para que su voz se escuchara por encima del rugido de la tormenta. Mi auto se descompuso. El motor simplemente se detuvo y no quiere arrancar. Roberto observó el Mercedes con ojo experto. Había aprendido sobre mecánica desde muy joven, primero por necesidad y luego por pasión. Durante los últimos 5 años había estado tomando clases nocturnas en el Instituto Politécnico, especializándose en sistemas automotrices modernos. ¿Me permite echarle un vistazo?, preguntó con esa sonrisa genuina que había heredado de su padre. Aunque parezca mentira, sé bastante sobre motores.
y por lo que escuché antes de que se detuviera, creo que puede ser algo que pueda arreglar temporalmente. Claudia lo miró a través del cristal empañado, estudiando su rostro. Había algo en este desconocido que la tranquilizaba, algo en la sinceridad de sus ojos que la hacía sentir segura por primera vez en mucho tiempo. ¿De verdad haría eso?, preguntó. Está lloviendo torrencialmente. Roberto se encogió, de hombros, como si ayudar a una desconocida bajo la lluvia fuera lo más natural del mundo. Mi mamá siempre me decía que la lluvia es solo agua, y el agua no mata a nadie. Además, usted necesita ayuda, y yo puedo ayudarla. Es así de simple. Claudia sintió algo extraño en el pecho al escuchar esas palabras. Hacía años que nadie le hablaba con esa sencillez, con esa humanidad tan cruda y honesta. En su mundo, de ejecutivos y contratos millonarios, cada conversación tenía una segunda intención, cada favor venía con un precio oculto. Está bien, dijo finalmente, presionando el botón para abrir el cofre, pero al menos déjeme pagarle por las molestias. No se preocupe por eso ahorita, respondió Roberto, dirigiéndose hacia la parte delantera del auto. Primero veamos qué tiene su Mercedes, y luego vemos lo demás. Roberto levantó el cofre del auto y se inclinó sobre el motor, usando la linterna de su teléfono celular para iluminar los componentes. Sus manos se movían con destreza y confianza, tocando cables, revisando conexiones, escuchando los sonidos que hacía el motor cuando Claudia intentaba arrancar. Exactamente lo que pensé, dijo después de unos minutos. Es la bomba de combustible. Está fallando, pero no está completamente dañada. Puedo hacer una reparación temporal que le permitirá llegar a casa, pero mañana va a tener que llevarla con un mecánico. Claudia salió del auto bajo la lluvia, empapándose inmediatamente. Su traje de lana italiana se pegó a su cuerpo. Su peinado perfecto se deshizo en segundos, y su maquillaje comenzó a correrse. Por primera vez en años, no le importó. Había algo liberador en sentir la lluvia sobre su piel, algo auténtico que había olvidado que existía. ¿Usted es mecánico?, preguntó acercándose lo suficiente para verlo trabajar. No profesionalmente, respondió Roberto sin levantar la vista del motor. Trabajo como conserje en este edificio, pero siempre me han gustado los autos. Mi papá era mecánico y desde niño me enseñó todo lo que sabía. Después tuve que aprender por mi cuenta. Había algo en la manera como dijo, después, que hizo que Claudia prestara más atención. Una sombra cruzó por el rostro de Roberto, como si esas palabras trajeran consigo recuerdos dolorosos. ¿Su papá ya no?, comenzó a preguntar Claudia, pero se detuvo al darse cuenta de que tal vez era demasiado personal. Murió hace 15 años, respondió Roberto suavemente mientras ajustaba algo en el motor. Él y mi mamá. Fue un accidente. Muy triste. Desde entonces he estado solo, pero he salido adelante. La vida siempre encuentra una manera, ¿no cree? El corazón de Claudia se aceleró sin que supiera por qué. 15 años. El mismo tiempo que ella llevaba viviendo con una culpa que la carcomía por dentro. Lo siento mucho, murmuró. Debe haber sido muy difícil perder a sus padres. Siendo tan joven, Roberto finalmente levantó la cabeza del motor y la miró directamente a los ojos. En ese momento, bajo la luz tenue de las farolas y la lluvia cayendo entre ellos, Claudia vio algo que la estremeció, una tristeza profunda que se parecía mucho a la suya propia. Fue difícil, sí, admitió Roberto, pero también me enseñó que la vida es frágil y que cada día que tenemos es un regalo. Por eso trato de ayudar siempre que puedo, porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar que alguien nos ayude a nosotros. Mientras hablaba, Roberto se arremangó la camisa empapada para tener más libertad de movimiento, y fue entonces cuando Claudia vio algo que la dejó completamente sin aliento. En el antebrazo izquierdo de Roberto había una cicatriz profunda, irregular, que formaba una especie de línea quebrada desde la muñeca hasta casi el codo. No era una cicatriz común, era el tipo de marca que deja un accidente muy grave, el tipo de herida que permanece para siempre como recordatorio de un momento que cambió todo. El mundo se detuvo para Claudia. Los sonidos de la lluvia se desvanecieron. Su respiración se volvió superficial y sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Esa cicatriz, esa marca específica, la había visto antes, en fotografías policiales, en reportes médicos, en pesadillas que la habían perseguido durante 15 años. Su brazo susurró señalando la cicatriz con mano temblorosa. Roberto siguió su mirada y rápidamente se bajó la manga, pero ya era demasiado tarde. Claudia había visto lo que tenía que ver y el horror se apoderó de sus ojos verdes.
Una vieja herida, murmuró Roberto evitando su mirada. De cuando era adolescente, un accidente. Claudia retrocedió un paso, luego otro. Su respiración se volvió agitada, y las lágrimas comenzaron a mezclarse con la lluvia en su rostro pálido. ¿Cómo se llama usted?, preguntó con voz que apenas se escuchaba por encima. De la tormenta. Roberto Méndez, señora. El apellido resonó en la cabeza de Claudia como un eco doloroso que había tratado de silenciar durante 15 años. Méndez. El mismo apellido que estaba grabado en los reportes policiales que guardaba en su caja fuerte. El mismo apellido que había perseguido sus pesadillas y sus días de culpa. Dios mío, murmuró, llevándose las manos a la boca. No puede ser verdad. Señora, ¿se encuentra bien? Roberto se acercó, preocupado por la palidez extrema de Claudia. ¿Necesita que llame a alguien? Tengo que irme, dijo Claudia de repente, dirigiéndose hacia su auto con pasos vacilantes. Tengo que irme ahora mismo. Espere, gritó Roberto. Su auto aún no está completamente reparado. Necesita que lo revise un poco más. Pero Claudia ya estaba dentro del Mercedes, girando la llave con manos que temblaban incontrolablemente. El motor tosió, protestó, pero finalmente arrancó con un rugido irregular. Señora, espere. Roberto corrió hacia la ventanilla. Al menos dígame si se encuentra bien. Se ve muy pálida. Sin responder, sin mirar atrás, Claudia pisó el acelerador y salió del lugar como si huyera del mismo demonio. Las luces traseras del Mercedes desaparecieron en la cortina de lluvia, dejando a Roberto de pie en medio de la tormenta, completamente empapado y sin entender qué había pasado. Se quedó ahí durante varios minutos, con la lluvia cayendo sobre él, preguntándose qué había dicho o hecho para provocar esa reacción. Había visto miedo en los ojos de esa mujer, un miedo profundo y visceral que no tenía nada que ver con un auto descompuesto. Lo que Roberto no sabía era que acababa de conocer a la persona que había estado buscando inconscientemente durante 15 años. Y Claudia no sabía que acababa de huir del único hombre que podría liberarla de la prisión de culpa que había construido alrededor de su corazón. Mientras manejaba por las calles mojadas hacia su mansión solitaria, Claudia lloraba como no había llorado en años, porque sabía que su pasado acababa de alcanzarla, y que no habría más manera de huir de la verdad que había tratado de enterrar durante tanto tiempo. Claudia llegó a su mansión en Las Lomas con el corazón latiendo, tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. El portón eléctrico se cerró detrás de ella con un sonido metálico que resonó en la noche como una sentencia final. Su casa, esa fortaleza de cristal y mármol que había construido para protegerse del mundo, esa noche se sentía más como una prisión que como un refugio. Corrió escaleras arriba hacia su estudio, dejando un rastro de agua de lluvia sobre el piso de mármol italiano. Sus empleados domésticos ya se habían retirado, así que la mansión estaba sumida en un silencio que amplificaba cada uno de sus sollozos. El estudio de Claudia era un santuario de éxito. Paredes forradas de libros de arquitectura e ingeniería, estantes llenos de premios empresariales, fotografías con presidentes y magnates internacionales. Pero todo eso, todos esos logros que había acumulado durante años, se sentían vacíos e insignificantes comparados con lo que acababa de descubrir. Con manos temblorosas, se dirigió hacia el cuadro de Frida Kahlo que colgaba detrás de su escritorio de caoba. Era una reproducción de las dos Fridas, que había elegido porque se identificaba con esa dualidad, la Frida fuerte y la Frida vulnerable, coexistiendo en el mismo cuerpo, en el mismo corazón. Movió el cuadro y reveló la caja fuerte empotrada en la pared. Sus dedos temblaron mientras marcaba la combinación, 150809, la fecha que había cambiado su vida para siempre. Dentro de la caja fuerte, además de joyas y documentos importantes, había una carpeta amarillenta que no había tocado en años. Era gruesa, llena de recortes de periódico, reportes policiales, fotografías forenses y facturas médicas. Todo lo relacionado con el accidente del 15 de agosto de 2009. Se sentó en su sillón de cuero y abrió la carpeta con el cuidado de quien maneja algo sagrado y maldito a la vez. En la primera página estaba el reporte policial principal. Accidente. Vehicular con heridos graves. Hora, 22:30. Lugar, Avenida Insurgentes, esquina con viaducto. Vehículo involucrado, Mercedes-Benz modelo 2008, placas, conductor, Claudia Herrera, 40 años, empresaria. Víctima, Roberto Méndez, 15 años, estudiante de preparatoria. Las lágrimas cayeron sobre el papel mientras Claudia leía las palabras que conocía de memoria, pero que nunca perdían su poder de lastimar. El menor Roberto Méndez
resultó gravemente herido, con traumatismo cráneoencefálico leve, múltiples contusiones y laceración profunda en extremidad superior izquierda que requirió cirugía reconstructiva. Claudia cerró los ojos y se transportó a esa noche terrible de agosto, 15 años atrás. Había sido una noche sofocante de verano. Claudia, entonces de 25 años, regresaba de una cena de negocios en el restaurante Pujol. Había bebido 2 copas de vino durante la cena, no suficientes para considerarse ebria según los estándares legales, pero sí suficientes para que su tiempo de reacción fuera fatal cuando el destino puso a prueba su destino. Venía escuchando música, pensando en el contrato millonario que acababa de firmar, cuando vio la silueta aparecer entre las sombras. Era un muchacho en bicicleta, pedaleando por el carril de baja velocidad. Después supo que Roberto regresaba de su trabajo de medio tiempo en una pizzería, tratando de ganar unos pesos extra para ayudar a sus padres con los gastos de la casa. El impacto había sido devastador. El sonido del metal contra metal, del cristal quebrándose, del grito ahogado, se había quedado grabado en su memoria como una sinfonía del infierno. Roberto había salido volando de su bicicleta y había aterrizado sobre el pavimento mojado, inconsciente, con sangre brotando de una herida profunda en el brazo izquierdo. Claudia se había bajado del auto, histérica, gritando por ayuda. Había llamado a la ambulancia, a la policía, había permanecido en el hospital toda la noche esperando noticias. Los padres de Roberto, don Miguel y doña Carmen, habían llegado corriendo desesperados, llorando sobre el cuerpo inmóvil de su único hijo. Lo que siguió fueron 3 meses de pesadilla. Roberto permaneció en coma durante 12 semanas, mientras los médicos luchaban por salvar su vida. La herida del brazo había sido tan severa que habían tenido que reconstruir músculos y tendones, dejando una cicatriz que lo marcaría para siempre. Pero lo más trágico había llegado la noche del 8 de octubre, cuando don Miguel y doña Carmen murieron de un infarto doble en el hospital, mientras velaban a su hijo. Los médicos dijeron que había sido una coincidencia terrible, pero Claudia sabía la verdad. Habían muerto de dolor, de preocupación, de ver a su niño entre la vida y la muerte. Cuando Roberto despertó del coma una semana después, se encontró completamente solo en el mundo. A los 15 años había perdido no solo su salud y su futuro, sino también a las 2 personas que más amaba. Los abogados de Claudia habían arreglado todo rápidamente. Compensación económica generosa, acuerdos de confidencialidad, expediente sellado para proteger la reputación de la joven empresaria. Roberto había recibido una cantidad significativa de dinero, suficiente para cubrir sus gastos médicos y educativos, pero Claudia nunca había tenido el valor de enfrentarlo directamente. Durante 15 años había enviado dinero mensualmente a través de sus abogados, como si eso pudiera borrar lo que había hecho. Había seguido su progreso desde las sombras. Cómo había terminado la preparatoria con becas de excelencia académica, cómo había estudiado mecánica automotriz por las noches mientras trabajaba de día, cómo se había convertido en un hombre honorable y trabajador a pesar de la tragedia que había marcado su juventud. Pero nunca había tenido el valor de buscarlo, de pedirle perdón en persona, de mirarlo a los ojos y asumir la responsabilidad completa de lo que había hecho. Y ahora, el destino los había puesto cara a cara en una noche lluviosa, exactamente como había ocurrido 15 años atrás. El teléfono de la casa sonó, interrumpiendo sus recuerdos dolorosos. Era Mauricio, su asistente personal, un hombre eficiente y discreto que trabajaba para ella desde hacía 8 años. Señora Herrera, perdone que la moleste tan tarde, pero me pareció extraño que no respondiera mis mensajes sobre la junta de mañana con los inversionistas japoneses. Mauricio, la voz de Claudia sonaba quebrada. Necesito que hagas algo para mí, algo urgente y confidencial. Por supuesto, señora. ¿De qué se trata? Necesito información completa sobre un hombre llamado Roberto Méndez. 30 años, trabaja como conserje en el edificio Torres del Valle. Quiero saber todo. ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cuál es su situación actual? Y quiero saberlo antes del amanecer. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Mauricio había aprendido a no hacer preguntas cuando Claudia usaba ese tono de voz. Entendido, señora. ¿Algo más? Sí. Claudia cerró los ojos. Busca. También todo lo que puedas sobre el accidente del 15 de agosto de 2009. Reportes policiales, médicos, todo. Sé que el expediente está sellado, pero tienes contactos. Úsalos. ¿Puedo preguntar? No, Mauricio, no puedes preguntar.
Solo hazlo. Claudia colgó el teléfono y se sirvió una copa de brandy con manos que aún temblaban. Se acercó a la ventana panorámica de su estudio, que ofrecía una vista espectacular de la ciudad iluminada. Millones de luces parpadeaban allá abajo, millones de vidas siguiendo su curso normal, mientras ella se enfrentaba al momento más importante de su existencia. Afuera, la lluvia había cesado, pero las nubes seguían cubriendo el cielo como un manto de terciopelo negro. Claudia se preguntó si Roberto estaría despierto, si también estaría recordando esa noche, si habría reconocido su rostro o si solo había sido una coincidencia terrible que él hubiera mencionado exactamente los mismos detalles de su tragedia personal, pero en el fondo de su corazón sabía que no había sido coincidencia. El destino tenía maneras muy particulares de hacer que las cuentas pendientes se saldaran, y ella había estado huyendo de esta cuenta durante 15 años. Tomó otro sorbo de brandy y cerró los ojos, tratando de reunir el valor que había perdido hace tantos años, porque sabía que ya no había manera de huir, ya no había manera de esconderse detrás de sus abogados y sus acuerdos de confidencialidad. Roberto Méndez había crecido, se había convertido en un hombre, y el universo acababa de ponerlo directamente en su camino. Ahora tenía que decidir qué iba a hacer con esa segunda oportunidad que la vida le estaba dando. La pregunta que la atormentaba mientras miraba las luces de la ciudad era simple pero terrible. ¿Tendría el valor de enfrentar la verdad después de tanto tiempo? Y más importante aún, ¿sería capaz Roberto de perdonar a la mujer que había destruido su familia y había cambiado su vida para siempre? Solo había una manera de averiguarlo, pero esa respuesta tendría que esperar hasta el amanecer. El amanecer llegó a la Ciudad de México pintando el cielo de tonos dorados y rosados, pero Claudia no había logrado dormir ni un minuto. Se había quedado en su estudio toda la noche, mirando alternativamente la carpeta del accidente y las luces de la ciudad, tratando de encontrar el valor que había perdido 15 años atrás. A las 6 de la mañana, Mauricio llamó con la información que había solicitado. Su voz sonaba cansada como si él tampoco hubiera dormido. Señora Herrera, tengo todo lo que me pidió. ¿Quiere que vaya a la casa a entregárselo en persona? No, respondió Claudia. Dímelo por teléfono todo. Roberto Méndez, 30 años, nacido el 12 de marzo de 1995. Trabaja como conserje en el edificio Torres del Valle desde hace 5 años. Vive solo en un departamento de 2 recámaras en la colonia Roma Norte, que paga religiosamente cada mes. Estudió mecánica automotriz en el Instituto Politécnico Nacional, graduándose con honores hace 3 años. Mauricio hizo una pausa antes de continuar. Señora, hay algo más, algo que tal vez la inquiete. ¿Qué cosa? Roberto Méndez ha estado buscándola durante años. Mi contacto en el registro civil dice que ha hecho múltiples solicitudes de información sobre el accidente de 2009. También ha contratado a un investigador privado en 2 ocasiones diferentes para tratar de localizarla. El corazón de Claudia se detuvo por un momento. ¿Para qué? ¿Para qué me ha estado buscando? ¿Quiere demandarme? No lo sabemos con certeza, señora, pero según el investigador que contacté, Roberto nunca ha expresado intenciones legales. Parece que solo quiere hablar con usted. Claudia se quedó en silencio durante varios minutos, procesando esa información. Roberto la había estado buscando, pero no para vengarse o demandarla. Solo quería hablar. La pregunta era, ¿sobre qué? Mauricio, cancela todas mis citas de hoy, todo. La junta con los japoneses, la presentación del proyecto habitacional, todo. Señora, la junta con los inversionistas japoneses es crucial. Han venido específicamente desde Tokio para... He dicho que canceles todo. La voz de Claudia no admitía discusión. Y quiero que me consigas una dirección exacta del departamento de Roberto Méndez. La necesito antes del mediodía. Después de colgar, Claudia se dirigió a su recámara y se duchó con agua caliente, tratando de relajar los músculos que había mantenido tensos toda la noche. Se vistió de manera sencilla, jeans de mezclilla, azul, una blusa blanca de algodón y zapatos cómodos. Era ropa que no había usado en años, pero que la hacía sentirse más humana, menos como la empresaria intocable que había construido como armadura. Se miró en el espejo de cuerpo completo de su vestidor y se sorprendió de lo que vio. Sin el maquillaje perfecto, sin los trajes de diseñador, sin la máscara de éxito que usaba todos los días, se veía más joven, más vulnerable. Se veía como la mujer de 25 años que había cometido el error más grande de su vida, una noche de agosto. Durante las siguientes horas, Claudia se dedicó a hacer algo que no había hecho en 15 años, recordar.
Sacó álbumes de fotografías viejas, encontró cartas que había escrito pero nunca enviado, revisó todos los reportes médicos de Roberto que había guardado durante años, descubrió cosas que no sabía o que había olvidado. Roberto había sido un estudiante excepcional antes del accidente, con becas para estudiar ingeniería. Había sido capitán del equipo de fútbol de su preparatoria. Sus padres, don Miguel y doña Carmen, habían sido trabajadores ejemplares. Él mecánico en un taller del centro de la ciudad, ella costurera en una fábrica de ropa. También encontró las cartas que le habían enviado los abuelos de Roberto después del accidente, suplicándole que les permitiera conocer a su nieto, que les ayudara a cuidarlo. Claudia nunca había respondido esas cartas, demasiado avergonzada y culpable para enfrentar a más familiares de las víctimas de su negligencia. Al mediodía, Mauricio le envió la dirección por mensaje de texto: calle Álvaro Obregón número 123, departamento 8B, Colonia Roma Norte. Claudia se quedó mirando la dirección durante varios minutos. Era un barrio de clase media, un lugar donde la gente trabajadora vivía con dignidad pero sin lujos. Un lugar muy diferente a su mansión en Las Lomas, pero probablemente mucho más lleno de vida y humanidad. A las 3 de la tarde, finalmente encontró el valor para salir de su casa. El edificio donde vivía Roberto era de 4 pisos, con fachada de ladrillo rojo y pequeños balcones con plantas. No era lujoso, pero se veía bien mantenido y acogedor. Claudia estacionó su Mercedes a una cuadra de distancia y caminó lentamente hacia el edificio, sintiendo cómo cada paso la acercaba más a un momento que había estado evitando durante 15 años. Subió por las escaleras hasta el 8º piso, deteniéndose en cada descanso para respirar profundamente y reunir valor. Sus manos temblaban cuando finalmente se detuvo frente a la puerta que tenía el número 8B grabado en una pequeña placa de metal. Claudia se quedó parada frente a esa puerta durante casi 10 minutos, escuchando los sonidos de la vida cotidiana. Niños jugando en otros departamentos, televisores encendidos, el aroma del almuerzo que alguien estaba preparando. Era un mundo completamente diferente al suyo, pero había algo reconfortante en esa normalidad. Finalmente, reunió el valor suficiente para tocar la puerta. Los pasos se acercaron desde el interior, y Claudia sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Roberto podría escucharlo desde el otro lado de la puerta. Cuando la puerta se abrió, ambos se quedaron inmóviles durante varios segundos. Roberto llevaba una camiseta azul marino y jeans, y su cabello castaño estaba ligeramente revuelto, como si hubiera estado descansando. Sus ojos cafés mostraron sorpresa, pero no hostilidad. «Señora», murmuró claramente sorprendido, «no esperaba verla aquí». «Hola, Roberto». La voz de Claudia apenas era un susurro. ¿Podríamos hablar? Por favor». Roberto la miró durante un momento que se sintió eterno. Claudia podía ver que él estaba evaluando la situación, tratando de entender qué la había llevado hasta su departamento. «Por supuesto», dijo finalmente haciéndose a un lado. «Pase, por favor». El departamento de Roberto era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban pintadas de color crema y había fotografías familiares en marcos sencillos sobre una mesa de centro de madera. Claudia reconoció inmediatamente las caras de don Miguel y doña Carmen en varias de las fotografías y sintió una punzada de dolor en el pecho. «¿Le puedo ofrecer algo de tomar?», preguntó Roberto con la cortesía que había aprendido de sus padres. «Tengo café, té, agua fresca. Un café estaría bien», respondió Claudia, más para tener algo que hacer con las manos que por sed. Mientras Roberto preparaba el café en la pequeña cocina americana, Claudia observó el departamento. Había libros de mecánica y ingeniería apilados ordenadamente en una estantería, algunas plantas que se veían bien cuidadas y un pequeño escritorio con una laptop y papeles que sugerían que Roberto estudiaba o trabajaba desde casa en las tardes. Lo que más la impactó fueron las fotografías. Además de las de sus padres, había algunas de Roberto en diferentes etapas de su vida, graduándose de la preparatoria, en su primer día de trabajo, con compañeros del edificio donde trabajaba. En todas esas fotografías, sonreía con una genuinidad que la conmovió profundamente. «Aquí tiene su café». Roberto regresó con 2 tazas humeantes y se sentó en el sillón frente a ella. «¿Cómo está su auto? ¿Pudo llevarlo al mecánico?» «Claudia,
Tomó la taza con manos temblorosas, sorprendida de que Roberto fuera tan amable después de cómo había huido la noche anterior. Roberto, comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Yo necesito decirte algo muy importante. Roberto se inclinó hacia adelante, prestando toda su atención. Había algo en los ojos de Claudia, una mezcla de dolor y determinación, que le decía que esta conversación iba a cambiar algo fundamental. Sé quién eres, dijo Claudia finalmente, y las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo. Y sé que tú también sabes quién soy yo. Roberto asintió lentamente, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Sí, admitió con voz suave. Lo supe ayer por la noche después de que se fue. Su rostro lo había visto antes, en fotografías de periódicos, en revistas de negocios, pero también lo recordaba de esa noche en el hospital, hace 15 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Claudia. Roberto, lo siento tanto. No tienes idea de cuánto lo siento. Cada día durante 15 años he pensado en esa noche, en lo que hice, en lo que les quité a ti y a tus padres. Roberto se levantó de su silla y se acercó a ella, pero no para confrontarla, sino para ofrecerle una caja de pañuelos que tomó de la mesa. Señora Claudia Sil, comenzó. Solo Claudia, por favor, interrumpió ella. No merezco que me hables de usted después de lo que hice. Claudia. Roberto se sentó en el borde de la mesa de centro, más cerca de ella. ¿Sabes por qué te he estado buscando durante todos estos años? Claudia negó con la cabeza, temerosa. Sabe la respuesta, pero necesitando escucharla. Para agradecerte, dijo Roberto, y esas palabras golpearon a Claudia como un rayo. ¿Y para perdonarte? ¿Agradecerme? Claudia no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo puedes agradecerme? Destruí tu vida, maté a tus padres. No. Roberto tomó sus manos suavemente. Mis padres murieron porque su corazón no pudo soportar el dolor de verme lastimado. El doctor me explicó años después que ambos tenían problemas cardíacos previos que nunca habían mencionado. La tragedia los desbordó, pero tú no los mataste directamente. Roberto hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Y en cuanto a mi vida, sí, el accidente la cambió. Perdí a mis padres, pasé meses en el hospital, quedé con esta cicatriz que me acompañará siempre. Pero también me enseñó cosas que tal vez nunca habría aprendido de otra manera. ¿Qué cosas?, preguntó Claudia, limpiándose las lágrimas. Me enseñó que la vida es frágil y preciosa. Me enseñó a valorar cada día, cada oportunidad, cada persona que se cruza en mi camino. Me enseñó que las segundas oportunidades existen y que a veces las tragedias más grandes nos preparan para las bendiciones más inesperadas. Roberto se levantó y fue hacia una pequeña cómoda, de donde sacó una carpeta manila. Además, continuó regresando a su lugar, el dinero que me enviaste durante todos estos años me salvó la vida. Me permitió estudiar, sobrevivir cuando no tenía a nadie más, convertirme en la persona que soy hoy. Abrió la carpeta y le mostró certificados de estudios, diplomas, cartas de recomendación laboral. Terminé la preparatoria con beca de excelencia académica. Estudié mecánica automotriz y ingeniería. He podido vivir con dignidad, ayudar a otras personas, construir algo con mi vida. Todo eso fue posible gracias a tu ayuda. Claudia sollozaba ahora sin control, años de culpa y dolor derramándose sobre la pequeña mesa de centro. Pero Roberto, te quité tanto, tu familia, tu futuro original. Es cierto. Roberto no minimizó su dolor. Perdí mucho esa noche, pero también encontré cosas que no sabía que existían. Encontré fuerza que no sabía que tenía. Encontré compasión y comprensión. Y encontré la capacidad de perdonar. Se acercó más a Claudia y la miró directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo que más me ha dolido durante todos estos años? No el accidente, no las cicatrices, no la pérdida de mis padres. Lo que más me ha dolido es saber que tú has estado sufriendo todo este tiempo, cargando con una culpa que te está destruyendo por dentro. Claudia levantó la mirada, sorprendida. He leído sobre ti en los periódicos, he seguido tu carrera empresarial. Eres exitosa, poderosa, respetada, pero en todas las fotografías que he visto, nunca te ves feliz, nunca sonríes con los ojos, y eso me duele, porque sé que es por mi culpa. ¿Es tu culpa? Claudia no entendía. Porque no he podido decirte lo que necesitabas escuchar, que te perdono, que no te odio, que entiendo que fue un accidente, que no fue intencional, y que ya es hora de que ambos sigamos adelante con nuestras vidas. Roberto tomó sus manos nuevamente, con más firmeza esta vez. Claudia, yo te perdono, completamente, sin condiciones,
sin rencor. Te perdono porque es lo que mis padres habrían querido, porque es lo que mi corazón necesita, y porque creo que ambos merecemos la oportunidad de ser felices. Por primera vez en 15 años, Claudia sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Las lágrimas que caían ahora no eran solo de dolor, sino también de alivio, de gratitud, de algo que no se atrevía a nombrar todavía. Gracias, susurró. Gracias por ser tan generoso, tan compasivo. No sé qué hice para merecer tu... Perdón, no se trata de merecer, respondió Roberto con una sonrisa que iluminó todo el departamento. Se trata de elegir el amor sobre el odio, la esperanza sobre la amargura, el futuro sobre el pasado. Y en ese momento, sentados en ese pequeño departamento de la Roma Norte, dos almas que habían estado separadas por la tragedia y la culpa, comenzaron a sanar, a encontrar en el perdón mutuo algo que ninguno de los dos había esperado, pero aún no sabían que el destino tenía planes mucho más grandes para ellos, planes que transformarían ese perdón en algo aún más hermoso y profundo. Lorenz. Siguientes días después de esa conversación transformadora fueron los más extraños y hermosos que Claudia había vivido en 15 años. Por primera vez desde el accidente, se despertaba sin la pesadilla recurrente que la había perseguido durante tanto tiempo. Por primera vez, podía mirarse al espejo sin sentir asco de sí misma. Roberto había insistido en que se mantuvieran en contacto, no por obligación o por culpa, sino porque genuinamente quería conocer a la persona real detrás de la empresaria exitosa. Y Claudia se había dado cuenta de que ella también quería conocer al hombre en que se había convertido, ese niño de 15 años. Comenzaron a verse para café en las tardes, después de que Roberto terminara su turno en el edificio Torres del Valle. Claudia había cancelado múltiples juntas importantes para estar presente en esas citas, algo que su asistente Mauricio no lograba entender, pero que respetaba sin hacer preguntas. La cafetería El Rincón se convirtió en su lugar especial. Era pequeña, acogedora, con mesas de madera desgastada y el aroma constante del café recién molido. El dueño, don Ernesto, un hombre mayor con bigote canoso y sonrisa permanente, pronto los reconoció como clientes regulares y siempre les guardaba la mesa del rincón, la más privada y tranquila. Durante esas tardes de conversación, Claudia descubrió a Roberto más allá de la tragedia que los unía. Era un hombre extraordinariamente culto, que leía vorazmente sobre filosofía, historia y literatura. Había aprendido inglés y francés por su cuenta, estudiando con libros de la biblioteca pública. Sus opiniones sobre el mundo eran profundas y matizadas, marcadas por una sabiduría que solo puede venir del sufrimiento transformado en comprensión. Roberto, por su parte, descubrió que Claudia era mucho más compleja de lo que sugerían las fotografías de las revistas empresariales. Detrás de la fachada de empresaria exitosa había una mujer sensible, inteligente, con una pasión genuina por la arquitectura y el diseño que había sido opacada por años de culpa y aislamiento emocional. ¿Por qué nunca te casaste?, le preguntó Roberto una tarde mientras observaba cómo Claudia dibujaba distraídamente patrones geométricos en una servilleta. Claudia se detuvo, sorprendida por la pregunta directa. Después del accidente, después de esa noche, decidí que era mejor no involucrar a nadie más en mi vida. Sentía que no merecía ser feliz, que no merecía el amor de nadie. Roberto frunció el ceño. Eso es una manera muy triste de vivir, lo sé, admitió Claudia, pero durante 15 años fue la única manera que conocía. Construí mi empresa, alcancé el éxito, acumulé dinero y reconocimiento, pero todo se sentía vacío porque sabía que estaba construido sobre una mentira, sobre un secreto terrible. ¿Y ahora?, preguntó Roberto suavemente. ¿Ahora que ya no es un secreto? ¿Ahora que hemos hablado de todo? Claudia lo miró a los ojos, esos ojos cafés que irradiaban una calidez que la hacía sentir más segura de lo que se había sentido en años. Ahora siento como si estuviera despertando de una pesadilla muy larga, como si pudiera respirar, completamente por primera vez en mucho tiempo. Lo que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta era que algo más estaba floreciendo entre ellos. No era solo perdón,
no era solo amistad, era algo más profundo, más peligroso, más hermoso. Claudia se descubrió pensando en Roberto a todas horas. En sus reuniones de trabajo, se distraía recordando algo gracioso que él había dicho la tarde anterior. En las noches solitarias de su mansión, se sorprendía sonriendo al recordar la manera como Roberto describía a los residentes de su edificio con un cariño genuino que hablaba de su capacidad infinita para amar. Roberto, por su parte, había comenzado a contar los minutos hasta sus encuentros vespertinos. Había empezado a arreglarse más cuidadosamente para verla, a elegir las camisas que sabía que le quedaban mejor, a pensar en temas de conversación que pudieran interesarle. Se había dado cuenta de que Claudia era la primera persona en años que lo hacía querer ser una versión mejor de sí mismo. La tarde del viernes 30 de noviembre, Roberto tomó una decisión que cambiaría todo. Claudia, le dijo, después de que don Ernesto le sirviera sus cafés habituales, quiero mostrarte algo importante para mí. ¿Qué cosa?, preguntó ella, intrigada por el tono serio de su voz. Mi taller, respondió Roberto. He estado trabajando en 1100, algo especial durante las noches, y creo que estás lista para verlo. El taller de Roberto estaba en una pequeña bodega que rentaba en la colonia Doctores. No era grande ni lujoso, pero estaba lleno de herramientas bien organizadas, refacciones clasificadas por tipo y tamaño, y el aroma característico del aceite de motor y metal limpio. En el centro del taller, cubierto por una lona verde, había algo que claramente había estado ocupando mucho de su tiempo y atención. Antes de mostrarte esto, dijo Roberto con las manos sobre la lona, quiero que sepas algo. Durante los últimos 5 años he estado restaurando este auto. Al principio, lo hacía porque me recordaba a mi papá, porque era algo que él y yo habíamos soñado hacer juntos algún día. Pero en los últimos meses lo he estado restaurando pensando en ti. Claudia sintió que su corazón se aceleraba. Roberto retiró la lona lentamente, revelando un hermoso Volkswagen Sedan 1970, pintado de un azul cielo perfecto, con cromados que brillaban como espejos y interiores de piel color crema que olían a nuevo. Es hermoso, susurró Claudia, acercándose para tocar suavemente la carrocería perfecta. Es absolutamente hermoso. Es un 1970, explicó Roberto con orgullo evidente en su voz. El mismo modelo que tenía mi papá cuando era joven. Lo encontré en un deshuesadero hace 5 años, completamente destruido. Nadie creía que se pudiera salvar, pero yo vi algo en él, vi potencial. Claudia caminó alrededor del auto, admirando cada detalle. Era evidente que Roberto había puesto cientos de horas de trabajo en la restauración. Cada pieza había sido cuidadosamente reparada o reemplazada. Cada superficie brillaba con la perfección que solo puede lograr alguien que trabaja con amor. ¿Por qué me dices que en los últimos meses has estado pensando en mí mientras trabajabas en él?, preguntó Claudia, aunque parte de ella ya intuía la respuesta. Roberto se acercó a ella, más cerca de lo que habían estado nunca. Claudia podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma suave de su colonia mezclado con el olor a jabón y trabajo honesto. Porque este auto y tú tienen algo en común, dijo Roberto mirándola directamente a los ojos. Ambos habían sido lastimados, ambos parecían irreparables, ambos habían perdido la esperanza de volver a funcionar correctamente, pero con el cuidado adecuado, con la atención correcta, con amor, ambos podían volver a ser hermosos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Claudia. Roberto, susurró. Claudia, durante estas semanas de conocerte, de hablar contigo, de verte sonreír por primera vez en años, me he dado cuenta de algo que no esperaba. Algo que tal vez está mal, algo que tal vez es complicado por nuestro pasado. ¿Qué cosa?, preguntó ella, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Me he enamorado de ti, confesó Roberto, y las palabras llenaron el taller como música. Sé que soy 10 años menor que tú, sé que nuestro pasado es complicado, sé que la gente va a hablar, pero también sé que cuando estoy contigo, siento que soy la mejor versión de mí mismo. Sé que cuando me sonríes, el mundo se vuelve más brillante. Sé que quiero cuidarte, protegerte, hacerte feliz todos los días de mi vida. Claudia no podía hablar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras procesaba esas palabras que había soñado escuchar, pero que nunca había creído posibles. Yo también, susurró finalmente. Yo también me he enamorado de ti, Roberto, y también sé que está mal, que es complicado, que no tiene sentido. ¿Por qué está mal?, interrumpió Roberto tomando sus manos. ¿Por qué no puede hacer sentido que dos personas que se han perdonado, que se han conocido, que se han cuidado, se enamoren? Porque yo te lastimé,
sollozó Claudia, porque soy la razón por la que perdiste a tus padres, porque soy 10 años mayor que tú, porque venimos de mundos completamente diferentes. Roberto la tomó suavemente por los hombros. Claudia, mírame a los ojos. Ella levantó la mirada, encontrándose con esos ojos cafés que se habían vuelto el lugar más seguro del mundo. El pasado ya no nos define, dijo Roberto con una certeza que la estremeció. Lo que nos define es lo que elegimos hacer a partir de ahora. Y yo elijo amarte. Elijo construir algo hermoso contigo. Elijo creer que merecemos ser felices juntos. ¿Y si la gente habla? ¿Y si dicen que estoy aprovechándome de ti, que te estoy manipulando? Entonces será problema de ellos, no nuestro. Roberto sonrió. Las únicas opiniones que importan son las nuestras. Claudia miró el auto restaurado, esa obra maestra de paciencia y amor, y entendió la metáfora perfecta. Ella también había sido algo roto, algo que parecía irreparable, pero Roberto había visto potencial en ella, había trabajado con cuidado y paciencia para ayudarla a brillar de nuevo. Roberto, dijo finalmente, ¿me estás pidiendo que sea tu novia a los 40 años? Roberto se rió, esa risa musical que la hacía sentir joven y esperanzada. Te estoy pidiendo que seas mi compañera de vida, mi igual, mi cómplice, mi mejor amiga, mi amor. Te estoy pidiendo que construyamos juntos algo hermoso, algo que honre nuestro pasado, pero que no esté limitado por él. Y entonces, entre el aroma del aceite de motor y el brillo del auto restaurado, Roberto besó a Claudia por primera vez. Fue un beso suave, lleno de promesas, que supo a perdón y a esperanza, a segundas oportunidades y a amor verdadero. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea que no había vuelta atrás. Pero por primera vez en 15 años, a ninguno de los dos le importaba. El amor había encontrado la manera de florecer en el lugar más inesperado, y ambos estaban listos para ver a dónde los llevaba esa nueva aventura. 6 meses después de 1900, ese primer beso en el taller, la relación entre Claudia y Roberto había florecido de maneras que ninguno de los dos había imaginado posibles. No había sido fácil. Habían enfrentado miradas de extrañeza, comentarios maliciosos de personas que no entendían su historia y momentos de duda donde el peso del pasado amenazaba con separarlos, pero también habían descubierto una felicidad que ninguno había conocido antes. Claudia había comenzado a sonreír genuinamente por primera vez en años, y Roberto había encontrado en ella no solo a una compañera, sino a alguien que lo inspiraba a soñar más grande de lo que nunca había creído posible. La primera vez que Claudia llevó a Roberto a su mansión en Las Lomas, él se había quedado sin palabras durante varios minutos. La casa era espectacular, jardines diseñados por paisajistas famosos, una piscina que parecía fundirse con el horizonte, interiores decorados por los mejores diseñadores del país. Es increíble, había murmurado Roberto, caminando por el salón principal con sus techos de 6 metros de altura y sus ventanas panorámicas. Es como un palacio. Es demasiado grande para una sola persona, había respondido Claudia viéndolo a través de los ojos de Roberto. Siempre ha estado demasiado vacía. Ya no está vacía, había dicho Roberto, tomándola en sus brazos. Ahora tiene amor. Roberto había renunciado a su trabajo como conserje para dedicarse completamente a su taller de restauración automotriz. Claudia había querido invertir en su negocio, pero él había insistido en crecer a su propio ritmo, con sus propios recursos. Era una cuestión de orgullo, pero también de amor propio. Quiero que sepas que estás conmigo porque eliges estar conmigo, le había explicado. No porque dependas de mí económicamente o porque te sientas obligado por gratitud. Claudia había respetado esa decisión, aunque secretamente había comenzado a recomendar el taller de Roberto a todos sus conocidos que tenían autos clásicos. Pronto, Méndez Restoration se había convertido en el taller más solicitado de la ciudad para restauraciones de lujo. La primera vez que salieron juntos a un evento público había sido en la inauguración de un museo de arte contemporáneo donde Claudia era miembro del patronato. Roberto había llegado en un traje azul marino que le quedaba perfectamente y que había comprado con sus propios ahorros a pesar de las protestas de Claudia. Los murmullos y las miradas no se habían hecho esperar. ¿Quién es ese joven con Claudia Herrera? Se ve tan joven, será su nuevo asistente. Pero cuando Roberto había hablado con los otros invitados sobre arte, sobre historia, sobre filosofía, con una erudición que sorprendía a todos, los murmullos habían cambiado de tono. Tu novio es fascinante, le había dicho la esposa de un empresario importante. Es tan inteligente, tan culto, y se nota que te adora. Era cierto.
Roberto la miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. La trataba con una deferencia que no tenía nada que ver con su dinero y todo que ver con su amor genuino por ella. Una noche de abril, Roberto llevó a Claudia a un lugar que había sido especial para él durante años, el pequeño cementerio donde estaban enterrados sus padres. Era un lugar tranquilo, con árboles viejos y senderos de grava que crujían suavemente bajo los pies. «Quiero que los conozcas», le había dicho, mientras colocaba flores frescas sobre las lápidas de don Miguel y doña Carmen. «Mamá, papá, ella es Claudia, la mujer de la que les he hablado». Claudia se había arrodillado, junto a las tumbas con lágrimas en los ojos. «Señor y señora Méndez, sé que no tengo derecho a pedir su perdón después de tanto tiempo, pero quiero que sepan que amo a su hijo con todo mi corazón. Prometo cuidarlo, protegerlo y hacerlo feliz todos los días que me queden de vida». Cuando se había levantado, Roberto la esperaba con una pequeña caja de terciopelo azul marino en las manos. Claudia había sentido que el mundo se detenía. «Claudia Herrera», había dicho Roberto, arrodillándose frente a ella mientras el sol se ponía detrás de los cipreses. «¿Quieres casarte conmigo?». El anillo era perfecto, un solitario de diamante montado en platino, elegante pero no ostentoso, clásico pero moderno. Roberto había trabajado meses extra para pagarlo, había vendido su motocicleta personal, había ahorrado cada peso para poder ofrecerle algo que fuera digno de su amor. «Roberto». Claudia no había podido hablar por las lágrimas. «Sí, sí, sí, 1000 veces, sí». El beso que habían compartido en ese cementerio, entre las flores y los susurros del viento, había sido el beso que selló no solo su compromiso, sino también la transformación completa de sus vidas. La boda se había celebrado 3 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión de Claudia. Ella había llevado un vestido sencillo de seda color marfil, diseñado especialmente para ella por una casa de modas mexicana. Roberto había llevado un traje gris que había pertenecido a su padre, ajustado perfectamente por el mejor sastre de la ciudad. Los invitados habían sido pocos pero especiales. Mauricio, que había llorado de emoción cuando Claudia le había anunciado la noticia. Algunos compañeros de trabajo de Roberto, que se habían convertido en verdaderos amigos, los residentes del edificio Torres del Valle, que querían mucho a Roberto, y algunos empresarios socios de Claudia que habían llegado a respetar y apreciar a Roberto después de conocerlo mejor. La sorpresa más grande había llegado durante la luna de miel en Santorini, Grecia. Claudia había elegido ese destino porque Roberto siempre había soñado con ver las puestas de sol sobre el mar Egeo. Habían estado paseando por las callejuelas blancas de Oya cuando Claudia había comenzado a sentirse mareada. «Creo que fue algo que comí», había dicho, sentándose en un café con vista al mar, pero cuando los mareos habían continuado durante 3 días, había decidido ver a un médico local. El diagnóstico había sido inesperado y maravilloso. Estaba embarazada. ¿Un bebé? Roberto no había podido creer la noticia. «¿A los 41 años? Los milagros llegan cuando menos los esperamos», había respondido Claudia, acariciando su vientre a un plano. «Igual que tú llegaste a mi vida, el embarazo había transcurrido sin complicaciones». Claudia había trabajado desde casa durante los últimos meses, organizando su empresa de manera que pudiera dedicar más tiempo a su familia. Roberto había convertido una de las habitaciones de la mansión en el taller más hermoso y completamente equipado que se pudiera imaginar para poder trabajar desde casa y estar cerca de Claudia. La bebé había nacido el 15 de agosto, exactamente 16 años después del accidente que había cambiado sus vidas para siempre. Era una niña perfecta, con los ojos cafés de su padre y la determinación evidente de su madre. «¿Cómo la vamos a llamar?», había preguntado Roberto, sosteniendo a su hija contra su pecho mientras las lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas. «Esperanza», había respondido Claudia sin dudar ni un segundo, «porque eso es lo que nos diste tú, lo que nos dio el destino, Esperanza». Y mientras veía a su esposo acunar a su hija recién nacida, Claudia había entendido con una claridad cristalina que a veces las tragedias más grandes de la vida no son más que prólogos de las bendiciones más hermosas, que el amor verdadero puede nacer del dolor más profundo, y que el perdón no solo libera a quien lo recibe, sino que transforma completamente a quien lo da. Los primeros meses de vida de Esperanza habían sido una revelación constante para ambos padres. Roberto resultó ser un padre naturalmente amoroso y paciente, levantándose en las madrugadas para alimentar a la bebé,
cantándole las mismas canciones que su madre había cantado para él cuando era niño. Claudia, por su parte, había descubierto una capacidad de amor maternal que no sabía que poseía. Nunca pensé que podría amar tanto a alguien, le había confesado a Roberto una noche mientras observaban dormir a Esperanza en su cuna. Es como si mi corazón se hubiera expandido para hacer lugar a un amor completamente nuevo. Es el amor más puro que existe, había respondido Roberto, abrazándola por la espalda. Es amor sin condiciones, sin expectativas, sin miedo. Es el mismo tipo de amor que siento por ti. Cuando Esperanza cumplió 6 meses, Roberto tomó una decisión que sorprendió a todos. Quería adoptar legalmente el apellido Herrera, no por conveniencia económica, sino como símbolo de la nueva familia que habían construido juntos. Quiero que nuestra hija crezca con un apellido que represente unidad, no división, había explicado. Quiero que cuando la gente escuche Familia Herrera Méndez, piense en amor, en perdón, en segundas oportunidades. Claudia había llorado al escuchar esa propuesta. Era un gesto tan generoso, tan lleno de amor, que confirmaba una vez más que había tenido la fortuna inmensa de encontrar al hombre más extraordinario del mundo. El primer cumpleaños de Esperanza había sido una celebración íntima pero profundamente significativa. Roberto había insistido en celebrarlo en el cementerio donde estaban enterrados sus padres, para que su hija conociera desde pequeña la historia de su familia, tanto las partes tristes como las partes hermosas. Abuelitos, Miguel y Carmen, había dicho Roberto, sosteniendo a Esperanza frente a las lápidas. Esta es su nieta Esperanza. Lleva el amor de ustedes en su corazón, aunque no los haya conocido en persona. Claudia había colocado flores frescas en las tumbas y había hablado en voz suave. Señor y señora Méndez, gracias por criar a un hijo tan extraordinario. Gracias por enseñarle el valor del perdón, de la compasión, del amor verdadero. Su legado vive en él, y ahora vive también en nuestra hija. Esperanza había balbuceado alegremente, como si entendiera la importancia del momento, y había extendido sus manitas hacia las fotografías de sus abuelos que Roberto había llevado. Esa noche, de regreso en la mansión, mientras acostaban a Esperanza en su cuna, Roberto había tomado la mano de Claudia y la había llevado hacia el balcón de su recámara que ofrecía una vista espectacular de la ciudad iluminada. ¿Te acuerdas de la primera noche que nos conocimos?, le había preguntado. ¿Aquella noche de lluvia cuando tu auto se descompuso frente a mi edificio? Por supuesto que me acuerdo, había respondido Claudia, apoyándose contra su pecho. Fue la noche que cambió mi vida para siempre. Veces pienso en lo que habría pasado si yo no hubiera salido a ayudarte esa noche, si hubiera decidido irme directo a casa, si no hubiera visto tu auto detenido, si hubiera elegido no involucrarme. Claudia se había girado para mirarlo a los ojos. Pero sí saliste, sí me ayudaste, sí elegiste el amor sobre la indiferencia, la compasión sobre el rencor, y esas decisiones nos trajeron hasta aquí, hasta este momento perfecto. Roberto había sonreído, esa sonrisa que seguía iluminando el mundo de Claudia después de todos esos meses juntos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? ¿Qué cosa? Que demuestra que el amor verdadero siempre encuentra la manera. No importa cuán complicado sea el camino, no importa cuántos obstáculos haya, no importa lo que diga la gente. Cuando dos almas están destinadas a estar juntas, el universo conspira para que se encuentren. Claudia había pensado en esas palabras durante semanas. Era cierto, su historia era la prueba viviente de que el amor puede triunfar sobre cualquier adversidad, de que el perdón puede transformar la tragedia en bendición, de que las segundas oportunidades realmente existen para quienes tienen el valor de tomarlas. El día que Esperanza cumplió 2 años, Roberto y Claudia recibieron una noticia que los llenó de emoción. Iban a tener otro bebé. Esta vez sería un niño, y decidieron llamarlo Miguel, en honor al padre de Roberto. Nuestra familia está creciendo, había dicho Roberto, acariciando el vientre de Claudia. Estamos creando algo hermoso, algo que honra nuestro pasado, pero que mira hacia el futuro. ¿Te arrepientes de algo?, le había preguntado Claudia una tarde, mientras veían a Esperanza jugar en el jardín de la mansión. ¿Te arrepientes de haberte enamorado de la mujer que cambió tu vida de manera tan drástica? Roberto había tomado su rostro entre sus manos y la había besado suavemente. Mi amor, si pudiera regresar en el tiempo y cambiar esa noche del accidente, lo haría en un segundo. Haría cualquier cosa por devolverte a mis padres, por evitarte a ti años de sufrimiento, por cambiar el dolor que ambos vivimos. Había hecho una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras.
Pero si pudiera cambiar el hecho de haberte conocido, el hecho de habernos enamorado, el hecho de haber construido esta familia hermosa, eso jamás lo cambiaría, porque tú y nuestros hijos son lo mejor que me ha pasado en la vida. Y esa noche, mientras Claudia se quedaba dormida en los brazos del hombre que había transformado su culpa en amor, su soledad en familia, su desesperanza en felicidad, entendió con absoluta certeza que el destino tenía maneras muy misteriosas de escribir las historias más hermosas. Su historia había comenzado con una tragedia en una noche lluviosa de agosto. Había continuado con 15 años de culpa y búsqueda de redención, pero había encontrado su verdadero significado en una noche lluviosa de octubre, cuando un auto descompuesto y un corazón generoso habían conspirado para crear el amor más puro y verdadero que ambos habían conocido. Roberto tenía razón. El amor siempre encuentra la manera. Y su manera había sido convertir la mayor tragedia de sus vidas en la bendición más grande que habían recibido. Mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre los jardines de la mansión, igual que aquella primera noche que los había unido para siempre, Claudia sonrió sabiendo que había encontrado su hogar no en las paredes que la rodeaban, sino en los brazos del hombre que había elegido perdonar en lugar de odiar, amar en lugar de vengarse, construir en lugar de destruir. El destino, pensó antes de quedarse dormida, realmente tiene maneras muy perfectas de sanar los corazones rotos y de convertir las cicatrices en recordatorios de la capacidad infinita del alma humana para amar, perdonar y comenzar de nuevo. Y su historia, que había comenzado con dolor y culpa, había resultado ser la más hermosa historia de amor que se hubiera escrito jamás.